Hola y bienvenidos a la clase número 3 de hebreo bíblico para principiantes. Soy su profesor Esteban Austin y será un gusto estar con ustedes hoy. Les felicito otra vez por haber comenzado el estudio del idioma de hebreo bíblico. Realmente es una forma de acercarnos más a la palabra de Dios y a Dios mismo. Quería empezar esta clase compartiendo dos citas acerca de este aprendizaje, el valor de estudiar así. Primero hay una cita de un poeta judío, Chaim Bialik, y él dijo esto: leer una traducción de la Biblia es como besar a tu novia nueva encima del velo. Nadie quiere hacer eso, ¿sí? Y hay otro también por Martín Lutero, el pastor que comenzó la Reformación. Él dijo: si fuera más joven, quisiera aprender este idioma hebreo, porque sin él uno nunca entenderá totalmente las Escrituras. Por este motivo, los judíos han dicho: los judíos beben de la fuente original, los griegos del río que fluye de la fuente, pero los que hablan latín beben del charco. Otra vez enfatizando la importancia de no depender solamente de traducciones, sino poder ir a la fuente original. Me gustaría repasar un poquito antes de seguir con el estudio de hoy, que son las vocales. Espero que hayan tomado examen número 1 acerca del alfabeto. Vamos a repasar el alfabeto ahora mismo. Pueden decir las letras en voz alta. Voy a dar un pequeño espacio después de cada letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tzade, Kof, Resh, Sin, Shin y Tau. Espero que hayan podido repasar eso y ya los tengan de memoria. Y quiero destacar que eso fue el hebreo original, ese alfabeto. No había vocales. Cuando uno hablaba del alfabeto, eran puras consonantes. Imagínense cómo era leer ese texto sin vocales. Sería como leer esta frase. A ver, les doy unos segundos para ver si pueden descifrar lo que dice esta frase. Bueno, dice: cuando no hay vocales, pueden imaginar que es difícil distinguir el sentido. Quizás ustedes ya adivinaron lo que decía esa frase, pero qué difícil sería. Entonces, para los que no sabían el hebreo original, entre los años 700 y 950 después de Cristo, un grupo de estudiosos llamados los masoretas desarrollaron el sistema de escribir las vocales, un sistema nuevo, respetando siempre el texto original, porque consideraban que ese texto fue sagrado, no quisieron alterarlo, como ven aquí. Entonces, en vez de meter vocales entre las letras, ponían las vocales en otro sistema debajo de las líneas, debajo de las consonantes, y después cada vocal iba pronunciada después de la consonante. Entonces uno leía consonante, vocal, ¿sí? Leyendo básicamente arriba, abajo, siempre de derecha a la izquierda. Un poco diferente. Miren este ejemplo, es el famoso pasaje del Shema de Deuteronomio 6:5. Estas son las letras originales del texto sagrado del hebreo sin vocales. ¿Ven aquí? Puras consonantes, y pueden llamarlas si quieren practicar un poco más. Cuando agregaron pues las vocales, noten que las consonantes seguían iguales. No cambia ni una. Pero podemos ver debajo las vocales agregadas. Y eso lo hizo posible para personas como ustedes y como yo
estudiar el hebreo y saber más o menos cómo leerlo en el hebreo original. Entonces, como hicimos con las consonantes, el otro día aprendimos el nombre de la letra, la forma, el sonido de cómo suena y también cómo transliterar cada letra de hebreo al español o quizás inglés u otro idioma. Vamos a aprender lo mismo acerca de las vocales. Hay que reconocer que son 5 clases de vocales, A, E, I, O, U, que siguen el orden y las clases en español. Y en cada clase hay vocales cortas y largas. Entonces, primero miramos la clase A de vocales. La versión corta es tanaj, tanaj, ¿sí? El nombre así. Y se escribe siempre debajo de la línea. Entonces, este círculo en estas diapositivas va a representar dónde está la consonante. Entonces, debajo de la consonante aquí vemos la tanaj, que es como un guión, pero otra vez colocado debajo de la línea. Y realmente en el original tenía un sonido como que no tenemos exactamente en español, como hat o gorra en inglés, ¿sí? Hat, ¿sí? Y se translitera a, como ven aquí abajo. Ahora, la A larga es la kametz y otra vez debajo de la línea tiene la forma de una T, ¿sí? Y también se translitera A y es como la A en padre, la A larga. Entonces, tanaj y kametz son las vocales de la clase A, corta y larga. Muy bien, seguimos con la clase E de vocales. Y otra vez empezamos con la corta, la segol. Otra vez ocurre debajo de la línea y son 3 puntitos en forma de triángulo. Se translitera E y tiene el sonido de la E en D. Es ese sonido corto. La sere, a la derecha aquí, realmente viene en 2 formas. Sere sencilla es esto, que tiene 2 puntos, uno al lado del otro. Y suena como E en 6. ¿Sí? Se translitera entonces a veces EI o EY, ¿sí? Especialmente si es sere yod. Ven aquí en sere yod es otra forma larga de la E, pero en vez de solamente tener la vocal debajo de la línea, tiene la tsere aquí debajo y después a la izquierda de la consonante que está arriba, la yod sigue. Y todo esto junto se considera una vocal, ¿sí? Entonces es tsere yod, ambos nombres de esas letras en el nombre de esta vocal. ¿Ok? Entonces tenemos segol y tsere, o sere yod, corta y larga de la clase E de vocales. En la clase O de vocales, la forma corta es la hirek, que aparece como un puntito nomás debajo de la línea y tiene un sonido dicho de E. No la I pura, eso es la otra, la hirek yod suena como la I en mi, ¿sí? Pero la hirek otra vez no tiene un sonido exactamente parecido en español, pero se translitera con la I latina como la versión larga también. Hirek yod es la forma larga de esta vocal, otra vez el puntito debajo de la línea, y la yod que aparece a la izquierda de la consonante que está encima de la hirek, aquí abajo. Otra vez, la hirek y la yod combinan para formar la vocal. Se considera una letra, una vocal. Entonces tenemos hirek y hirek yod, la forma corta y larga de la clase I de vocales. La clase O de vocales empieza con la versión corta que es la kametz hatuf, y esto ya suena muy conocida porque ya teníamos la kametz solo. Kametz hatuf aparece debajo de la línea y parece ser exactamente igual en la forma a la kametz que ya vimos en la clase A de vocales. De hecho, es exactamente igual
Y suena un poco, en vez de el sonido de O que esperamos, es más como la O corta de inglés, que es A, ¿sí? Como en la palabra en inglés como got, ¿sí? En español, el sonido más parecido es la A de encara, aunque es de la clase de vocal de O. Vamos a preguntar en un momento cómo distinguir, pues, entre kametz y kametz hatuf, ya que se parecen exactamente. Ya tocamos eso. Pero la versión larga de la clase O de vocales otra vez tiene dos formas. Tenemos aquí a la derecha el puntito, pero esta vez arriba de la línea, a la izquierda de la consonante que le precede, un puntito nomás. Es como el puntito del hirek, pero arriba, ¿sí? Y esta, como la otra, se translitera con O y se dice O también, como la O en español. Ese puntito de holem se llama holem defectiva, porque ven que tenemos aquí a la izquierda la versión completa. Tenemos la holem, pero tenemos la vav que está debajo de la holem. Esa es la holem plena. Otra vez, se dicen iguales, se transliteran iguales, pero las formas son diferentes, ¿sí? Entonces, holem plena aquí y holem defectiva aquí. Ahora, antes de seguir con la clase U de vocales, queremos contestar esa pregunta, cómo distinguir entre kametz de la clase A de vocales y kametz hatuf. Bueno, primero, la kametz de la clase A de vocales ocurre más frecuentemente. Entonces, si vemos una letra así en una palabra desconocida y no estamos seguros, suponemos al principio que es una kametz porque es más frecuente. Pero no es siempre. Si sabemos bien el contexto o si sabemos ya de memoria esa palabra de vocabulario y sabemos que es kametz o sabemos que es kametz hatuf, ya soluciona el problema. Pero sin saber el contexto o la palabra de memoria, hay estas pistas, ¿ok? Segundo, la kametz hatuf ocurre solo en una sílaba cerrada y sin énfasis. Vamos a hablar de las sílabas y pronunciación más en la clase venidera. Pero en este ejemplo abajo, vemos aquí que la primera vocal, esta aquí, es una kametz hatuf, ¿ok? Porque tiene la sílaba cerrada, o sea que termina con una consonante, ¿sí? Y no tiene ningún acento aquí al lado, ¿ok? La segunda vocal en esta palabra, aquí, es una kametz normal de la clase A, aunque se ven exactamente iguales, ¿ven? Comparándolas, ¿sí? Esta sílaba lleva el énfasis de la palabra, el acento, y otra vez vamos a hablar más de eso en la próxima clase, ¿sí? Entonces, al principio, uno se siente un poquito desesperado, pensando en cómo uno puede distinguir, pero realmente con la práctica y con algunas reglas que uno aplica, uno puede distinguirlo más. Ahora, hay un acento, un símbolo diacrítico, ¿sí? Que se usa a veces, que se llama meteg, ¿sí? Y eso también nos ayuda a distinguir entre la kametz y la kametz hatuf, ¿ok? Ese meteg aquí se ve abajo, debajo de la bet y a la izquierda de la vocal, ¿ok? El meteg ocurre con la kametz. Entonces, si vemos esta línea, esta marca diacrítica, a la izquierda de la kametz, aquí sabemos que es kametz y no kametz hatuf. ¿Ok? Otra vez, con la práctica, uno va a poder aprender esto. Entonces, hasta ahora tenemos las clases A, E, I, O de vocales. Y finalmente, tenemos la clase U de vocales. Empieza con la versión corta, que es la kibbutz, y tiene 3 puntitos en una línea diagonal debajo de la línea, debajo de la consonante. Y otra vez, no hay un sonido exactamente igual en el español a este sonido. Es más como no la U pura que esperamos.
es U. Y se translitera como la U. La forma larga de la clase U de vocales es la shurek. La shurek. Y aquí vemos que otra vez es una combinación de la vav y el puntito, que parece ser como una hiret, pero esta vez el puntito colocado dentro del seno de la vav, como dice. Y estos dos juntos forman una vocal. Y su sonido es el sonido largo de la U, sus. Y se translitera también U. Así que tenemos las vocales plenas de clase A, E, I, O, U. Y pensamos, bueno, ya terminamos con las vocales. Pero no, hay más vocales. Hay lo que se llama vocales reducidas. Primero vamos a repasar en forma de gráfico esto aquí. Podemos mirar a la izquierda el nombre de la vocal corta y su forma aquí y su fonética. A la derecha tenemos el nombre de la vocal larga y sus formas y cómo suenan aquí a la derecha, ¿sí? Esto nos permite verlo todo a la vez. Estas son las vocales plenas o llenas, como dicen. Pero ¿qué de estas vocales que son reducidas o media vocales, a veces se llaman? Bueno, otra vez vamos a mirar que hay varios tipos de estas vocales reducidas. Se llama la más sencilla el shewa. Y tiene la forma de dos puntos aquí, debajo de la línea otra vez. Se llama reducida porque cuando se dice, la pronunciación es muy rápida. Casi no se dice. Se abre la boca un poquito para decirlo, pero casi apurado, ¿sí? Y la transliteración es un poco diferente también. Hay dos formas de traducir o de transliterar esta letra o media vocal. Pueden poner una E chiquita, un poco más arriba de la línea, como al lado de la B aquí, o pueden poner la E cabeza para abajo, ¿sí? Sobre la línea, pero cabeza para abajo. Así se translitera esto aquí. Ahora, es el shewa simple o sencillo. Pero hay tres formas del shewa compuesto. Y aquí llevan el nombre hatef y después el nombre de la vocal que acompaña, que forma parte de esta vocal. He puesto unas letras, unas consonantes arriba para que vean un ejemplo de cómo aparecen en el texto. Por ejemplo, aquí tenemos Aleph y debajo de la Aleph tenemos el shewa compuesto de hatef patach. Primero vemos a la derecha que tenemos el shewa y combinado con el shewa a la izquierda es la patach. Y estas dos juntos forman un shewa compuesto, hatef patach, ¿sí? Noten en el segundo ejemplo aquí, debajo de la ayin, que tenemos hatef segol, ¿sí? Primero notamos otra vez el shewa que está a la derecha, combinado a la izquierda con con la segol. Entonces juntos forman el shewa compuesto que es el hatef segol. Y finalmente aquí la tercera versión de de shewa compuesto, que es hatef kametz. Vemos debajo de la G aquí, otra vez, la shewa a la derecha, el shewa a la derecha, y la kametz a la izquierda, ¿sí? Entonces, hatef kametz. Todo junto forma ese shewa compuesto. ¿Ok? Entonces, tenemos el gráfico de las vocales plenas. Tenemos un triángulo que vieron en la diapositiva anterior, que es para pronunciar. Y pueden pausar el video en esa diapositiva si quieren. Y finalmente tenemos las vocales reducidas aquí, con shewa o shewa compuesto.
Esas son las vocales del hebreo. Ahora, hay que detallar un poquito más algunos asuntos conectados con las vocales y otras marcas diacríticas. Cuando estamos hablando de la pronunciación de los shewa, hay dos tipos. Primero, los shewa vocalizados, que se escuchan, se pronuncian y se escuchan. Como dije, es de forma apurada y se translitera con una E en superescrito o cabeza para abajo, como vieron aquí. Y el segundo tipo de shewa es el shewa silencioso, que nunca se pronuncia y tampoco se translitera. ¿Sí? Está ahí, aparece en el texto y es un poco confuso al principio porque uno piensa, bueno, ¿lo digo o no lo digo? ¿Es silencioso o vocalizado? Y otra vez vamos a hablar de esas reglas pronto. Y tenemos también letras vocales. Letras vocales. Ahora, en un sentido, estas no son vocales puras, ¿sí? En el texto original, como había consonantes solamente, algunos escribas pensaban, bueno, es difícil reconocer cuál sonido hay que aplicar en este caso. Entonces, a veces usaban ciertos consonantes para indicar cuál sonido acompañaba tal consonante, ¿sí? Y notamos esas combinaciones de sonidos y consonantes y los llamamos letras vocales. Por ejemplo, la G normalmente indicaba las vocales de la clase A, pero a veces acepta otras, ¿sí? La G. La Yod indicaba algunas vocales de las clases I o E. Y finalmente la Vav indicaba las vocales de las clases O o U. O U. Vamos a mirar algunos ejemplos aquí. Volviendo a letras vocales con G. Notan aquí a la izquierda la clase de vocal que es, y después el símbolo que acompaña, y en estos casos siempre se da el ejemplo con la bet, como para marcar un consonante arriba de la vocal, o comienzo de vocal. En este caso, en la clase A de vocales, tenemos la kametz aquí abajo y la G a la izquierda. ¿Okay? Entonces, esa G combinada con esta es una letra vocal. No es una vocal plena, como vimos antes, pero se llama una letra vocal. Se considera como un sonido leyéndolo. Generalmente es A, A. Y la G es silenciosa en este tipo de pronunciación. ¿Okay? Entonces, si esta es la sílaba final de una palabra, terminaría con este sonido. Ba, ¿sí? Con A, G. Bueno, el nombre entonces de esa letra vocal es la combinación de los dos nombres, kametz-he. Kametz-he, bastante sencillo. Se pronuncia como la A, como padre, y se translitera con una A, no A y después la J de la G, ¿sí? Es solamente la A transliterada. ¿Ok? Así funcionan las letras vocales, ¿sí? Una vocal con una consonante. Entonces, aquí este ejemplo de la clase E de vocales, tenemos la tsere G, ¿sí? Así se llama, porque aquí la tsere G otra vez se considera una vocal, se pronuncia como la E en 6, como vimos antes, y otra vez se translitera con la E. Casi lo mismo es la segol G. Segol G, la combinación de nombres otra vez para el nombre de esta letra vocal. Se pronuncia la E como él y se translitera con la E también. Y en la letra vocal Holem G, tenemos la Holem defectiva aquí arriba en este ejemplo y la G final. Y eso se dice como O. La O como oso y se translitera igual. Entonces pueden ver el patrón aquí de la combinación de la vocal y la consonante en el nombre de la letra vocal. ¿Sí? Es un poco diferente. Y normalmente tiene el sonido de la vocal que hemos aprendido ya. Letras vocales con G.
Ahora tenemos letras vocales con vav, con las clases O y U, ¿sí? Y tenemos holem llena o holem plena aquí. Entonces, esto solamente se llama holem vav, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de esos dos. Otra vez es la O como oso y la transliteración normal. Lo mismo aplica a shurek. Noten aquí que solamente hay un nombre en vez de dos partes en este nombre de la letra vocal, porque es solamente la shurek, no es shurek vav, porque esta es la letra shurek. Y la pronunciación, la U pura y la transliteración también. Finalmente, letras vocales con yod, clase E o I. Aquí tenemos la tsere yod, es exactamente como la letra que ya aprendimos, la vocal que ya aprendimos. Tsere yod se dice E como 6 otra vez y la transliteración como vimos antes, una E. Lo mismo de segol yod, esa no es una vocal plena que aprendimos, entonces es la combinación de la segol y la consonante yod para formar esta letra vocal. El sonido es como el sonido normal de segol, E, transliterado también con una E. Y finalmente la hidek yod, que es exactamente como la vocal que aprendimos ya, con la misma pronunciación y transliteración. Hidek yod. Así que tenemos, repasando, el alfabeto de consonantes ya. Tenemos las vocales plenas y el gráfico que pueden mirar ahí. Pueden ver el triángulo de pronunciación para practicarlo en esa forma, como cambia la forma de la boca. Y tenemos las vocales reducidas y las letras vocales. Parece mucha información para aceptar a la vez, pero con el tiempo uno va reconociendo y con la práctica esto se pone mucho más fácil. Pero destaca la importancia de practicar. Si uno no estudia cada día repasando por lo menos 10-15 minutos algún aspecto de hebreo, uno va a perder información rápidamente porque se amontona la información. Es complicado a veces y también hay confusión por similitudes que ya vimos en kametz y kametz hatuf, por ejemplo. Por eso la práctica es esencial. A veces también notamos ejemplos cuando cambia la vocal de una palabra a otra. Generalmente estamos hablando de una vocal larga que cambia a su forma corta, ¿sí? En el primer ejemplo no es exactamente así, pero vemos que cambia de holem vav, la holem plena, ¿sí? A holem defectiva. Entonces decimos que cambia la escritura de defectiva a plena o plena a defectiva, según el ejemplo. Aquí en este ejemplo en amarillo tenemos la palabra shofar. Shofar. Okay. Noten aquí que la vocal es la holem vav, la holem plena. Y aquí a la derecha se acorta un poquito y cambia a la holem defectiva. Ahora es un poquito confuso porque uno podría mirar esta letra y decir, ¿qué está pasando? Parece como una sin y una shin a la vez, porque el puntito está sobre la derecha aquí y sobre la izquierda aquí. Pero en este caso, la letra consonante es la shin, que sabemos por este punto a la derecha. Y buscando la vocal, vemos que la vocal es la holem defectiva. ¿Sí? Se acortó de la holem plena a la holem corta o defectiva aquí. ¿Ok? Y significa cuerno de carnero. Es como una trompeta, el shofar, que usaban para marcar momentos importantes o usaban para iniciar fiestas o días especiales, el shofar. Aquí tenemos en la clase U, la shurek, que es la versión larga, se acorta a la kibbutz. Entonces, en este ejemplo, tenemos la palabra para ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué decimos lentamente aquí? Madua, madua.
¿sí? Otra vez leyendo consonante, vocal, consonante, vocal, y después, en este caso, se llama una tanaj furtiva. No vamos a hablar de eso en esta clase, sino en la próxima. Pero se dice en este caso antes de esa última, madua. ¿Ok? Noten aquí que la vocal, la shurek, puede cambiar a otra forma, la forma corta de kibbutz, y escribirse así. Se dice igual, madua, y significa lo mismo, pero en vez de la shurek es una kibbutz. Aquí abajo tenemos la clase I de vocales. Tenemos la vocal plena, hirek yod, que se acorta a la hirek, la versión corta de esa clase. El ejemplo es el nombre de David, el rey David. Tenemos David o Dawid, a veces lo dicen, con la hirek yod, la forma plena. Y a la derecha vemos que es el hirek nomás. Desaparece la yod, pero se dice igual, David, David, y también se escribe un poco diferente. Entonces, tenemos 3 ejemplos de cómo cambian algunas vocales a veces según el contexto. No sabemos siempre por qué cambió, pero vemos que cambia, pero no cambia el sentido ni la pronunciación en estos casos. Ahora vamos a practicar un poquito más las vocales. A la derecha ven la transliteración, a la izquierda ven la palabra en hebreo. Son algunas palabras sencillas. Pueden ir practicando la pronunciación y conectando las letras con la pronunciación en la cabeza, repitiéndolas. Entonces, digan después de mí, por favor. Am. Noten aquí que la transliteración de la ayin, ¿sí? Es esto, apóstrofe al revés, y esta forma de ponerlo aquí no es exactamente al revés. Pero notamos que no decimos nada para la ayin. Está ahí, se marca con esto, con la apóstrofe al revés, pero el sonido A viene de la tanaj abajo, ¿sí? Veremos un ejemplo de cada vocal en estas palabras que vienen. La segunda, la kametz larga, la A larga, ¿sí? Yad. A veces se puede escribir aquí como DH para indicar que la dalet es más suave, no tiene el puntito para hacerlo más ruda. Aquí yad significa mano. La E corta, P, o pej, si queremos decirlo, aspirarlo un poquito. Después, una de las E largas, la tsere, shem, que significa nombre. Después, otra E larga, la tsere yod, bet o beit. Y se nota que se puede escribir de varias formas. B-E-T o B-E-I-T, se ve eso. Y de hecho, en Israel hoy en día, si uno va manejando por los caminos y las carreteras y ve los carteles de los pueblos al lado, los tienen generalmente en árabe, en hebreo y en inglés. Y en inglés, la transliteración de estas palabras muchas veces aparece con esto, beit, B-E-I-T. Y van a mirar esa transliteración de esta palabra casa muchas veces. Después, la I corta, la hirek, es hik. En español diríamos ya la I larga, hik, ¿sí? Pero literalmente sería hik. Después, la I larga, la hirek yod, es ish, la palabra para hombre, ish. Otra vez notamos que no decimos la aleph, es silenciosa. El sonido que sale es la vocal, ish, ¿sí? Pero se nota la presencia de la aleph con el apóstrofe. Después tenemos la O corta, la kametz hatuf, que es kol, ¿sí? Y ahora sabemos por estar en esta posición es kametz hatuf. Es una de las palabras también más usadas con la kametz hatuf, esta palabra kol. Después tenemos una de las O largas, que es la holem defectiva,
y esto es rov o rov. Se dice la R a veces como forma gutural, rov, que comienza en el fondo de la garganta. Y otra forma larga de las O es holen plena. Aquí col, otra vez. Noten la diferencia entre esto, col, con la holen plena, y esto, que tiene la kaf, con la kamet satuf, ¿sí? Col y col. Se dicen igual, pero obviamente la kaf y la q son diferentes, ¿sí? Después tenemos aquí hook, la kibbutz abajo, hook. Y finalmente la shuret, la u larga, que es kum. Entonces tenemos algunos ejemplos de palabras usando las varias vocales plenas ahí. Quiero destacar un par de puntos más. Ya sé que tienen mucha información aquí, pero hay un par de marcas diacríticas que son útiles, indican varias cosas en la lectura o en el sentido de un pasaje. El mapik es un puntito colocado en la letra G para indicar que no es muda. Normalmente, por ejemplo, con las vocales, las letras vocales que miramos con la G final, normalmente es silenciosa la G en ese instante, ¿sí? Se dice solamente el sonido de la vocal, como kamet antes, ¿sí? Y no se dice la G. Pero en algunos casos aparece al final de una palabra, aquí como este ejemplo, ¿sí? Que dice gavá, y al final, si ponemos el puntito, el mapik, en la G, aspiramos un poquito más y ya no es muda, es gavach, ¿sí? Se escucha un poco de J ahí con la pronunciación. Este mapik verán así. Sabemos que no es un dagesh porque las guturales como G no aceptan los dagesh, ¿sí? Entonces sabemos que esto tiene que ser mapik y cambia un poco la pronunciación. Otra marca diacrítica es el makef, es esta línea horizontal que conecta dos palabras juntadas en pensamiento o pronunciación. Muchas veces la primera palabra será una preposición que está conectada a la palabra que sigue con el makef, ¿sí? Ahora, en forma es como la tanaj, ¿sí? La vocal A corta, pero en la posición no puede ser una tanaj porque está arriba de la línea, ¿sí? Bien arriba. La tanaj estaría aquí debajo de una consonante. Entonces, cuando lo vemos aquí conectando palabras, sabemos que no es tanaj, sino makef, esta marca diacrítica. ¿Ok? Muy bien, bueno, mucho trabajo, mucho mirar letras hebreas, espero que no tengan dolores de cabeza después de eso. Vamos a repasar el vocabulario hoy y como dije, es importante repasar el vocabulario frecuentemente, por lo menos 5 o 10 minutos todos los días, porque al principio 10 palabras no son muchas, ¿sí? Pero hoy vamos a agregar como 20 más. Y después cada clase agregamos por lo menos 10 más y se junta, se amontona rápidamente. Así que repasen bien, practiquen, memoricen bien y les va a facilitar todo. Bueno, un detalle aquí nuevo con vocabulario. Algunas palabras tienen una F al final de la definición, significa que es femenina. Si es un sustantivo, hay que indicar si es femenino o masculino. Si no dice nada como hombre, bueno, con esa palabra ya saben que será masculino, pero si no tiene nada aquí, significa que es masculino. Cuando es femenina la palabra, ponemos la F. Número 1, pues, miren conmigo las letras hebreas, traten de decir la palabra, les voy a dar como 3 segundos antes de cada uno para intentar decirlo, y después lo diremos juntos y daremos la definición que, bueno, que ya ven aquí. Entonces, número 1, traten de descifrarlo y decirlo. Ok, esto es
Natán. Natán. Ven que es una kametz y una pataj, repasando las vocales usadas. Natán. Ahora, en los léxicos, con los verbos, la forma raíz que van a usar para colocar los verbos es tercera persona singular masculino. Tercera persona singular masculino. Entonces, cuando buscan la raíz de una palabra hebrea, esta sería, por ejemplo, la forma lexical. Y la traducción es tercera persona masculina singular. Él dio. También puede significar poner, entonces él puso. ¿Ok? Van a ver que en el hebreo, una cosa que ocurre frecuentemente es que las palabras tienen muchos sentidos diferentes. Por eso es un poco difícil traducir, porque uno puede elegir de 3 o 5 o 10 sentidos diferentes según el contexto para una palabra. Es más fácil memorizar vocabulario porque hay menos palabras en total que griego, por ejemplo, o inglés o español, pero en el momento de traducir se complica un poco más. Entonces vemos aquí la primera palabra, Natán, tercera persona singular, masculino, él dio o puso. Ok, ya que saben el patrón, lo demás será más rápido. Esta palabra, traten de decirlo ya. Número 2. Ok, tenemos hebreo, y noten que es una het, entonces la J se aspira un poco más, hebreo, y las letras abajo, las vocales son segod y segod. Significa espada, femenina. Número 3, díganlo. Es Adán. Adán, wow, el nombre del primer hombre. En español es Adán, pero así fue en hebreo, Adán. Noten que otra vez no dice nada para la Aleph, sino que el sonido de la A viene de la kametz que está debajo de la Aleph. Adán. Y noten la forma final de la mem. ¿Sí? Número 4. Léanlo. Es ir. Y como las palabras hebreas generalmente no son parecidas a las palabras en español o en inglés, a veces usamos pistas para recordar o creamos pistas para memorizar el vocabulario. Entonces mi pista con esta palabra es ir a la ciudad. ¿Sí? Ir significa ciudad. No sé, es lo que funciona para mí. Quizás pueden buscar otra forma de memorizar. Y también es femenina. Noten otra vez que no dijimos la ayin, sino que dijimos solamente el sonido de la vocal, la hire yod, ir. Número 5, díganla. Es otra vez. No dijimos la aleph, sino la sere que está abajo. Noten también la mem final otra vez. Madre, femenina. Ok, la número 6, díganla. Bat, ¿sí? Con el dagesh aquí en la bet y la pataj abajo, bat. Muy bien, hija, femenina. Número 7, díganla. Lev, ¿sí? Corazón. Muy bien. Número 8. Es Shema. Y esto significa escucha. De esta palabra, de la raíz, viene el verbo para escuchar. Viene de esta raíz el nombre Samuel, que significa, o Samuel, sería Shemuel, sería Dios escucha, ¿sí? Porque Dios escuchó la oración de Ana, la mamá de Samuel, en el Antiguo Testamento. Pero esto también es la palabra que es el título de un dicho, un pasaje muy famoso que ya mencionamos una vez en la clase, de Deuteronomio 6, 4 al 9, que comienza con el Shema, y esa es la primera palabra, Shema Israel,
¿sí? Escuchen Israel, oye Israel, ¿sí? Así es, Shema. Muy bien, número 9, díganla. Esto es Heikal, Heikal, palacio o templo. Noten la sere yod, ¿sí? Heikal. Y número 10. Es ajot, ajot. Noten que no dijimos otra vez la aleph, sino el sonido vino de la kametz y la aspiración fuerte de la het, ajot, sí, es hermana. ¿Ok? Número 11, díganla. Melech, melech, ¿sí? Entonces tenemos palabras en español como Elimelech, ¿sí? En el libro de Ruth. Elimelech significa Dios es mi rey, ¿sí? Melech es rey. Y noten aquí la forma de la kaf final y está llevando a un shewa, silencioso dentro de esta letra final. Melech. Número 12. Aj, ¿sí? Y otra vez la J aspirada, el sonido de J al final de la het, aj. Noten la similitud entre esta palabra para hermano, aj, y la palabra anterior que vimos para hermana, ajot. Aj y ajot, ¿sí? Hermano y hermana. Número 13. Es berit, berit. Noten aquí que tenemos el shewa sencillo al principio. Recuerden que dijimos que a veces casi no decimos el shewa, muy rápido, acurada la pronunciación. Entonces decimos berit, casi como brit, pero es berit, ¿sí? Entonces tenemos shewa sencillo y la hirek yod, pacto, una palabra importante en el texto. También es femenino. Número 14, la famosa palabra para Israel. Y es muy parecida a lo que decimos en español. Israel, aquí decimos Yisrael. Agregamos la yod al principio. Yisrael. ¿Sí? Muy bien. 15. Am. Ya dijimos esta palabra en la práctica. Am. 16. Es Torah. Torah. Por el nombre, por toda la sección del Antiguo Testamento al comienzo, el Pentateuco, Torah, una palabra bien importante. ¿Ok? Entonces, tienen aquí 16 palabras, tienen que repasar las vocales, ¿sí? Y pueden usar la práctica de las consonantes también, por supuesto. La primera cosa que necesitan hacer es escribir por lo menos 3 veces todas las vocales en orden. Todas las vocales en orden según sus clases. ¿Ok? Voy a volver a mirarles un poco ahora, al final aquí. Entonces, practiquen otra vez escribiendo a mano. Es bueno saber cómo usar el teclado para escribir en hebreo en el teclado mismo. Pero para aprender las letras es mejor escribirlas a mano. Entonces, sigan practicando las consonantes en orden y ahora pongan ese gráfico, la tabla de vocales que les dimos y practiquen llenar eso con la letra, con la transliteración y también con el nombre de cada uno, ¿sí? Practiquen también las vocales reducidas, los shewa o shewa compuestos, ¿sí? Necesitan practicar mucho esto para que sea sencillo y rápido recordar lo que es cada letra. También necesitan sacar el texto de Eichmann. Va a ser un texto que usamos mucho para los ejercicios que tiene. Tiene unos cuantos excelentes ejercicios. Y en página 9, quiero que hagan el ejercicio B. Ejercicio B de página 9, ¿sí? Otra vez es práctica de lectura, no solamente
en lectura en voz alta, ¿sí? No solamente mirar o reconocer en la página, sino decirlo. Y van a ver que cuanto más los digan, va a ser más fácil reconocer y más rápido también. También vayan a Eichmann, página 10. Eichmann, página 10, ejercicio D. Lean en voz alta otra vez esas frases cortas y traduzcan también cada frase, ¿sí? Otra vez un poco de lectura en voz alta y ahora traduciendo frases cortas. Hay que empezar así y creo que se sentirán orgullosos de sí mismos cuando ustedes pueden leer en voz alta y traducir estas frases cortas. Es algo emocionante al principio poder por lo menos decir 2 palabras juntas. Muy bueno. Y después tomen estas frases y escriban las frases mismas en un papel, ¿sí? O sea, las frases de ese ejercicio de, quiero que practiquen escribiendo esas frases, ¿ok? Ya están en la hoja y uno dice, pero si ya están, si ya las dije, si ya las traduje, entonces, ¿por qué tengo que escribirlas? Bueno, otra vez, es más práctica para clavar bien en la memoria y en la mano la formación de las vocales y las consonantes. Y al escribir, les recuerdo que hay 2 formas de hacerlo. La primera forma, como mencionamos antes, es escribir la consonante primero y después la vocal debajo de la consonante que la acompaña. Y a la izquierda, la próxima consonante y debajo la vocal. Recuerden que a veces una vocal aparece a la izquierda de la consonante que acompaña sobre la línea, pero la mayoría de las vocales están debajo de la línea. Entonces, escribiendo sería consonante, vocal, yendo de arriba para abajo y de derecha a izquierda. ¿Ok? O pueden también escribir la palabra entera con sus consonantes primero y volver a poner las vocales debajo de las consonantes donde corresponden. Eso también se puede hacer. Pero al escribir es bueno ir practicando la lectura también. Muy bien, y finalmente queremos practicar la pronunciación en el texto mismo. Ahora, las frases y palabras que usan en Eichmann salen del texto, pero es lindo poder ver el texto hebreo mismo. Entonces, si tienen, por ejemplo, biblos.com o si tienen logos, pueden abrir, como voy a mostrarles aquí, y pueden usar esto también si necesitan. Pueden abrir a Génesis capítulo 1. Y aquí tenemos versículo 1 y vemos la combinación de consonantes y letras, pero esta vez es un poco más interesante porque es el texto mismo del primer versículo de la Biblia. Y decimos, Bereshit, Bereshit. ¿Ven cómo tenemos el Shewa sencillo al principio? Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, bara, Elohim. Y Dios creó. ¿Sí? No, perdón, en el comienzo, Dios creó. ¿Ok? Entonces, Bereshit es en el comienzo, bara es creó y Elohim es Dios. Bereshit, bara, Elohim. Y después la segunda parte, hashamayim, hashamayim, ve'et ha'eretz. Ve'et ha'eretz. Creó qué? Creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, todo junto sería Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et ha'eretz. ¿Sí? Y han leído ya el primer versículo de la Biblia en hebreo. Muy bien. Bueno, son detalles que a la vez son un poco duros, pero a la vez son emocionantes porque ya hemos lanzado el estudio del hebreo. Ya tenemos el alfabeto, tenemos las vocales plenas y las vocales reducidas, letras vocales y ya algunas marcas diacríticas. Y después de hoy tenemos ya 26 palabras memorizadas de vocabulario y vamos practicando todo esto
en forma oral y también escrita. Gracias por su atención y la participación. Espero que puedan aprender esto rápidamente y fácilmente. Que el Señor los bendiga.